Hola, soy la estudiante Cauba Dinora Martínez Mendoza de la Escuela Superior de Enfermería número 1 de la UAGRO y hoy les voy a hablar del papel de la bioética en la salud pública durante una pandemia. Como contenido tendremos los principios fundamentales de la bioética en el contexto de la pandemia, la bioética en la gestión de la salud pública durante una pandemia, la vacunación y salud pública, las cuarentenas y confinamientos, la bioética en la equidad de salud, la bioética en la investigación y desarrollo durante la pandemia y una pequeña conclusión. Los principios fundamentales de la bioética en el contexto de la pandemia. La autonomía es el principio fundamental que se define como el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su cuerpo y salud. Esto incluye el si se pueden someter o no a un tratamiento, procedimiento o el aceptar o rechazar las recomendaciones médicas. Durante una pandemia, las políticas de salud pública, como el aislamiento social, el uso de cubrebocas y la vacunación obligatoria, pueden entrar en conflicto con los principios de autonomía, ya que entra en cuestionamiento el dilema ético de que es del imponer la vacunación, ya que hay personas que la tienden a rechazar por razones personales, filosóficas y religiosas. Tenemos el mismo dilema y nos hace cuestionar hasta qué punto es aceptable que se limite la autonomía individual en favor del bienestar colectivo y cuáles son los límites de esta restricción. Con el tiempo, las políticas de salud deben de encontrar un equilibrio entre el proteger a la mayor parte de la población y el respetar la libertad individual de los ciudadanos. La beneficencia. Este principio se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de los pacientes, promoviendo su bienestar y evitando su daño. Durante una pandemia, las intervenciones médicas como la distribución de medicamentos, el tratamiento a pacientes graves y la administración de vacunas tienen como objetivo el prevenir el sufrimiento y el promover la salud. Las decisiones de cómo se van a asignar los recursos, por ejemplo la cama o los respiradores, se tienen que tomar en cuenta para maximizar los beneficios para el mayor número de personas posibles. La beneficencia tiene como dilema ético el cómo vamos a priorizar estos recursos, a los pacientes jóvenes y saludables o a las personas mayores y vulnerables, que tienen mayor riesgo de morir. El cómo podemos garantizar que las medidas de control como las cuarentenas y el distanciamiento social no causen más daño del que se previene prevenir, por ejemplo, en términos de salud mental o economía. La no maleficencia. Ese es el principio que implica la obligación de no causarle daño a un paciente en ámbitos médicos. Durante las pandemias, las medidas de control antes mencionadas, como las cuarentenas estrictas, pueden causar efectos negativos en la salud mental, la economía del paciente y la vida social de las personas. Además, la administración acelerada de vacunas y tratamientos conllevan al riesgo de que sufran efectos secundarios adversos, lo cual genera un dilema del cómo equilibrar los riesgos frente a los beneficios. La justicia. La justicia en la bioética busca asegurar que los recursos y beneficios y cargas se distribuyan de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad, sin que haya discriminaciones por la raza, clase social, género o condición económica. Durante una crisis de salud pública como es la pandemia, los recursos médicos son limitados y los principios de justicia exigen que estos recursos se distribuyan de la manera más justa posible, para que las poblaciones más vulnerables no sean desfavorecidas. Además, las políticas deben velar porque todos tengan acceso a los cuidados de salud sin importar la situación económica del paciente. Su dilema ético es el cómo podemos distribuir de manera justa los recursos limitados durante una pandemia. Por ejemplo, si hay una escasez de respiradores, ¿cómo se debe de recibir la atención crítica? ¿Quién debería priorizarse? ¿El que va a sobrevivir, el que tiene más probabilidades de sobrevivir, o la persona más vulnerable, la persona que tiene menos probabilidades de sobrevivir? La justicia implica que la toma de decisiones evite que ya los grupos que de por sí son vulnerables sean más desfavorecidos, como las minorías raciales, las personas pobres y las personas con comorbilidades.
La bioética en la gestión de la salud pública durante la pandemia. La toma de decisiones en situaciones de crisis. Ponemos como ejemplo la pandemia de COVID-19, que se ha puesto en prueba la capacidad de los sistemas de salud públicas para tomar decisiones difíciles durante situaciones extremas. En estas situaciones se viven la escasez de recursos, las responsabilidades de la salud pública y el cómo vamos a priorizar los recursos limitados de manera ética. El razonamiento de recursos es una práctica inevitable en situaciones de crisis como una pandemia, cuando la demanda supera la oferta. Sin embargo, el modo en el que se toman las decisiones puede generar dilemas éticos. ¿Cuáles son estos? ¿Qué criterios debemos de utilizar para la asignación de recursos médicos limitados? ¿Deberíamos priorizar a pacientes jóvenes con menos comorbilidades o a pacientes en recuperación, aquellos viejos y con comorbilidades que puedan no sobrevivir sin intervención urgente? La vacunación y la salud pública. La vacunación es una estrategia efectiva para controlar enfermedades. Sin embargo, entra en desafíos éticos, entre ellos la obligatoriedad y la distribución equitativa. La vacunación obligatoria. Durante una pandemia, algunos países consideran la opción de que la vacunación sea obligatoria. Entra en dilema ético de obligar a personas a vacunarse, incluso si tienen objeciones personales y religiosas. Entra en esto el conflicto sobre la salud pública y la autonomía individual. La equidad en distribución. Al inicio, cuando se crea una vacuna durante una pandemia, el acceso a estas es limitado, sobre todo para países de bajos recursos y poblaciones vulnerables dentro de los países. Esto es importante ya que se crea un dilema de justicia, ya que las personas con menos recursos tienen menos acceso a las vacunas. Las cuarentenas y confinamientos son medidas drásticas implementadas para frenar la propagación de virus. Aunque estas medidas han demostrado ser efectivas en control de enfermedades, también tienen consecuencias negativas en la salud mental, bienestar económico y social de las personas. Entra en dilema. ¿Es ético imponer un confinamiento generalizado que puede afectar de forma negativa la salud mental, la economía y las relaciones sociales? ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de proteger la salud pública con la protección de los derechos individuales de la libertad personal? La bioética en la equidad de salud. El acceso a servicios de salud. En situaciones de pandemia, la equidad en el acceso a la atención sanitaria se vuelve más evidente. Las personas que viven en condiciones de pobreza o en áreas rurales tienen menos acceso a atención médica adecuada, lo que aumenta su vulnerabilidad a la enfermedad. ¿Cómo podemos garantizar que todas las personas, sin importar su estatus, tengan acceso a pruebas, tratamientos y vacunas? La desigualdad en la distribución de recursos. La distribución de recursos médicos son limitados, como los equipos de protección, ventiladores, medicamentos, y se tiene la gran pregunta ética: ¿cómo podemos asegurar que los recursos se distribuyan de manera justa, sin importar el poder, la economía o la presencia de una persona? La bioética en la investigación y desarrollo durante la pandemia. La investigación acelerada y la ética. Ponemos como ejemplo la pandemia de COVID-19. Tuvimos una clara prueba de avance rápido en el tratamiento y en las vacunas. Sin embargo, existe el dilema ético de que los ensayos clínicos y la protección de los practicantes no haya sido la adecuada. ¿Cómo podemos asegurar que la investigación se realice de manera ética, protegiendo los derechos de los practicantes, mientras se busca una solución urgente para la crisis global? La privacidad y el uso de datos personales. Durante la pandemia, el uso de datos personales para rastrear contactos y gestionar la propagación de virus generó preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia estatal. ¿Hasta qué punto deben los gobiernos y autoridades sanitarias tener acceso a los datos personales, sin violar los derechos de la privacidad, con el fin de gestionar una crisis pública?
En conclusión, las pandemias resaltan la importancia de la bioética en la salud pública, ya que las decisiones tomadas durante una crisis no solo afectan a la salud física, sino también al bienestar emocional, social y económico. La bioética proporciona un marco de equilibrio de los derechos individuales con las necesidades colectivas, garantizando las políticas de salud pública, haciendo que éstas sean justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana. Es todo por el momento y espero que hayan entendido el video.